Tal? Feliz Navidad, próspero año nuevo. Vamos a comenzar con un resumen de noticias, así medio informalón el día de hoy, porque me tocó salir del estudio. Pero bueno, para empezar, la noticia más interesante del día de hoy yo creo que es cómo está terminando el año el dólar. El dólar lleva una subida de más de un 7% en este año, mayormente debido, bueno, pues al rally que se dio en los últimos días gracias a Donald Trump, sus amenazas arancelarias, pero también a la fuerza que tiene la economía de Estados Unidos en contraste con las demás economías del mundo. Entonces, monedas como por ejemplo el yen japonés, que está pues todavía con una política monetaria más relajada, y también el dólar neozelandés, que ambas monedas han perdido más de un 10%, son las que están llevando la peor parte de las 10 principales monedas contra el dólar esta mañana. Resulta ser que, por el otro lado, Japón está teniendo un aumento de inflación en el proxy de inflación más importante, el de la ciudad de Tokio. Resulta ser que tuvo un aumento de 2 décimas, subió al 2,4% la inflación, mientras que el desempleo se mantiene sin cambios. Entonces esto significa más presiones para el Banco de Japón desde el punto de vista inflacionario, y pues a la hora de que no hay una caída en el tema de los salarios, un pretexto menos para el equipo del Banco de Japón para mantener las tasas en la alegada incertidumbre sobre si esto sería meramente temporal o el tema del aumento de salarios se va a mantener presionando la inflación hacia adelante. Y pues tal vez haciendo un poquito más del tema de la inflación, en Japón acaban de aprobar ya un nuevo presupuesto de 732,000 millones. Es un aumento con respecto al año pasado, pero con la previsión de que van a aumentar los ingresos fiscales. Por lo tanto, en realidad calculan que habrá una menor emisión de bonos para este año. Hay que recordar que Shiba, desde que no le fue bien en las elecciones a su partido recientemente, ha tenido que estar negociando con la oposición. Él quería una consolidación fiscal un poco más agresiva y ha tenido que ceder con más créditos para los más necesitados, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto implica que podría haber, a la hora de hacer un presupuesto más generoso, una actividad económica un poco más boyante, y esto podría ser una presión adicional para la inflación allá en Japón. Y según las minutas publicadas de la última reunión de política monetaria del Banco de Japón, sí estuvieron debatiendo fuerte sobre si el estar aumentando las tasas de interés o no. Hubo versiones tanto a favor de contener las tasas en este momento, que finalmente fue la decisión que tomaron recientemente, alegando que había que dar tiempo a ver cómo seguía funcionando el tema de los salarios allá en Japón. Hay que recordar que el problema son las pequeñas y medianas empresas, que cuentan como el 70% de la planta laboral japonesa y que no están teniendo las ganancias suficientes como para aumentar el tamaño de salarios, mientras que por el otro lado también dicen que habría que esperar a ver cómo le va a la economía con Donald Trump al mando de la Casa Blanca, precisamente antes de tomar una decisión. Los que están más preocupados por la devaluación del yen y las presiones inflacionarias que esto está generando, pues también parece que fueron numerosos y tuvieron ahí un acalorado debate, pero finalmente la conclusión es: todavía no se quita de la mesa un potencial aumento de tasas arrancando el próximo año, aunque por lo pronto ganó la decisión de mantenerse en espera para dar tiempo a ver cómo siguen fluyendo las cosas. Hoy le tocó pagar a las acciones tecnológicas, pues la factura. Resulta ser que hubo caída, borrando prácticamente las ganancias de esta semana, al cierre de una semana de muy bajo volumen, porque fue la semana, pues obviamente, con los feriados navideños. Sobre todo en el sector tecnológico, los 7 magníficos estuvieron bajando como un 2,7%, Nasdaq perdió un 2%, Standard & Poor's 500 1,6%, si no mal recuerdo, mientras que el Dow Jones tuvo una caída más moderada, igual que el Russell 2000, es decir, hoy sí se privilegió un poco la rotación en medio de este escenario donde el que no se bajen las tasas de interés, pues de todos modos sigue apoyando un poco más al sector tecnológico. Básicamente es una toma de utilidades para cerrar el año tranquilamente. Con esto, pues aparentemente lo que se conoce como el rally de Santa Claus parece haber terminado en el sector tecnológico.
Y claro está que en el tema tecnológico, pues obviamente Bitcoin y Ether tuvieron caídas interesantes en esta jornada. Prácticamente hubo una caída reciente de un 3% en la criptodivisa. Ya está por debajo de los 95,000, 94,600 más o menos anda en estos momentos el Bitcoin. Se acabó también ahí el rally que lo llevó a ser máximos históricos en este año. Mientras que los operadores están pues sopesando qué tanto es capaz Donald Trump de cumplir esas promesas a favor de los mineros y también a convertir el Bitcoin, ¿no?, en algo prioritario para Estados Unidos. Ahí la verdad es que pues habrá que esperar a ver. También este viernes vence un número importante de contratos de derivados de Bitcoin, lo cual parece que va a ser así como que el volumen más grande reportado para este tipo de vencimientos. Y pues obviamente a la hora de que aparecen estos derivados, también se puede expresar una opinión negativa o bajista sobre estas monedas y puede ser utilizado por algunos operadores aprovechando el que está sobrecomprada la criptodivisa, pues para precisamente tratar de sacar un poco de provecho de este momento en medio de un volumen de operaciones bajo y en lo que se espera ver cómo arranca el gobierno de Donald Trump. Recordar ayer si no me equivoco, era el Wall Street Journal, decía que pues la promesa de Donald Trump de prácticamente ser el líder en la minería de Bitcoin para lo que resta de su generación, que ya es poquito, pero que todavía tomaría años, suena una promesa difícil de hacer por el poder computacional dedicado a las criptodivisas allá en Estados Unidos, en contraste con lo que está pasando en algunas regiones de Asia, por ejemplo. Pues básicamente ese es el resumen de lo más importante que ha habido en el mercado. El crudo está teniendo un movimiento ligero, pero no mucho que hablar sobre eso. Parece que hay un poco de ajuste de suministro al fin de año. Hubo por ahí un aumento de precios de gas en Europa debido a que el contrato de flujo de gas de Rusia hacia Europa a través de Ucrania ya se vence el próximo año y Putin dice que duda que se pueda reanudar ese contrato. Obviamente es parte de la presión de fin de año, pero también ya Novak había dicho, el ministro de Energía y viceprimer ministro de Rusia había dicho que tenían la posibilidad de hacer envíos de todos modos, ¿no? Pero bueno, ahí hay algo de tensión. Fuera de eso, realmente nada. Le deseo muy buen fin de semana, pásala bonito y nos vemos el lunes.